Tercer panel, arbitraje y tribunales ambientales, el que será moderado por el ministro presidente subrogante del segundo Tribunal Ambiental, señor Cristian del Piano Lira. Bien. Bien, buenas tardes y bienvenidos al último panel del día de hoy, en que tenemos invitados realmente de primer nivel, y creo que me tomaría toda la tarde comenzar a decir todo el currículum de cada uno de nuestros panelistas. Arbitraje y tribunales internacionales desde una perspectiva ambiental es un elemento que para nuestro tribunal es muy relevante desde el punto de vista que nos permite conocer cómo ha evolucionado la interpretación en tribunales internacionales de los principios del derecho internacional, de las normas de tratados internacionales en materia de derecho internacional, así como de otros temas muy relevantes como la vinculación entre medio ambiente y recursos naturales, y todo un largo etcétera y un desarrollo que se ha venido dando ya hace varios años a nivel de tribunales internacionales. Y para ello tenemos un panel realmente de clase mundial, por los 4 panelistas que tenemos, además 2 de ellas chilenas. Por lo tanto, estamos muy orgullosos y muy agradecidos que hayan aceptado nuestra invitación. Voy a dejar presentados las 4 personas que componen este panel. Primero, la subsecretaria doña Jimena Fuentes, quien es abogada de la Universidad de Chile, doctora en Derecho por la Universidad de Oxford, y actualmente ejerce el cargo de subsecretaria de Relaciones Exteriores y además es agente del Estado de Chile en el caso Silala, que como sabemos se va a leer la sentencia en un par de semanas más. Además contamos con María Teresa Infante, que en realidad, al igual que Jimena, Philip y Laurence, no requerirían presentación. Todo el mundo, todos sabemos quiénes son. María Teresa también es abogada de la Universidad de Chile, es magíster del Instituto de Altos Estudios Internacionales, además es miembro del Instituto de Derecho Internacional, fue además embajadora de Chile en los Países Bajos, coagente también en los casos de Chile ante Perú y Bolivia, además de otras muchas cosas que se pueden decir de María Teresa. Mr. Philip Sands, thank you very much for being here with us. Is Professor of Law of University College of London, visiting Professor of Law at Harvard Law School, practicing barrister and appears as counsel before the International Court of Justice and other international courts and tribunals. Y Laurence Boisson, quien está conectada y la vamos a ver prontamente, también es PhD en International Law del Instituto del Graduate Institute de Ginebra, profesora en la Universidad de Ginebra y además, autora de al menos 9 libros y además ha editado otros 19 libros, además de haber escrito más de 250 artículos y en fin, podríamos decir también mucho más de Laurence. Así que, hechas las presentaciones, vamos a comenzar por Jimena Fuentes, quien va a tener los 20 minutos para poder dar su presentación. Muchas gracias, Jimena, por estar con nosotros y tienes tu tiempo. Muchísimas gracias, profesor del piano, ministro del piano. Muchas gracias por la invitación a exponer hoy día ante esta concurrencia sobre tribunales internacionales y su contribución al desarrollo del derecho internacional ambiental. Estoy feliz de también compartir esta mesa con grandes amigos, la profesora Infante, el profesor Sands y la profesora Laurence Boisson de Chassourne.
amigos y colegas también. Bueno, como me ha tocado ser la primera en este panel, tal vez voy a hacer una ponencia que es más bien como una introducción para hablar de tribunales ambientales o tribunales, en verdad, más que tribunales ambientales, tribunales internacionales y su contribución al derecho internacional del medio ambiente. El derecho internacional, me imagino que ya han hablado durante la mañana de los desarrollos que ha habido en materia ambiental en diferentes tipos de tribunales domésticos, pero el derecho internacional tiene una característica que lo hace muy diferente al derecho nacional. Y esa característica es que el derecho internacional existe en una comunidad que no reconoce un poder central que pueda legislar para todos los miembros del sistema, principalmente los estados, ni tampoco tribunales que tengan una jurisdicción originaria a la cual se pueda acceder por todos los participantes del sistema jurídico internacional. Por eso que se señala que finalmente las normas del sistema dependen en gran medida de lo que los propios estados, que son los receptores de estas normas, puedan aceptar con su consentimiento como normas. Y respecto de los tribunales, como tampoco se puede acudir a los tribunales sin el consentimiento de los estados, entonces su intervención va a ser en la medida de ese consentimiento. Y esto entonces pone un gran desafío a este sistema jurídico en cuanto a la creación de normas. Uno pensaría entonces que hay un déficit de las normas necesarias para regular la conducta de los estados. Y ese déficit, que en verdad sí existe y ha existido, ese déficit, yo creo, ha movido a que los tribunales internacionales tengan un rol mayor del que a veces se tiene para los tribunales en el derecho doméstico, porque los tribunales se ven de alguna manera compelidos a veces a tener que avanzar más allá de las reglas que han consentido los estados, a veces creando derechamente, u otras veces promoviendo ciertas normas o ciertos principios en el ámbito internacional. Y eso es lo que yo creo que ha ocurrido en el ámbito del derecho ambiental, porque además los estados han resistido tradicionalmente el que se les impongan normas en estas materias, porque sobre todo en materia ambiental, esas normas pueden implicar responsabilidad, es decir, su violación podría implicar tener que compensar daños. Y ahí uno entiende la reticencia, tal vez, de los estados a ellos mismos ir avanzando reglas que después se pueden volver contra ellos. Un primer caso que es digno de destacarse, porque es un caso que establece un principio que después es recogido por los instrumentos ambientales, es el primer caso del que conoció la Corte Internacional de Justicia, que no es un caso de derecho ambiental, que es el caso del Estrecho de Corfú, del año 1949. Pero es interesante porque en esa ocasión el tribunal, la Corte Internacional de Justicia, determina que existe una regla de que los estados, una obligación, de que los estados no pueden permitir a sabiendas el uso de su territorio para actos contrarios a los derechos de otros estados. Y esa regla no es que está o esté en una convención internacional, en un tratado, sino que simplemente la Corte invoca esto como la base para establecer que hay obligaciones de conducta de los estados relativos a evitar esos daños, evitar afectar los derechos de los otros estados. Ya antes, en el año 41, otro tribunal, un tribunal arbitral, en el famoso caso entre Estados Unidos y Canadá sobre la fundición de Trail Smelter Arbitration, ya ese tribunal había señalado también esta obligación de que los estados no pueden permitir que se use su propio territorio de manera de causar daño al territorio de otros estados o incluso
a zonas más allá del territorio de otros estados. Esa regla es después recogida, si ustedes se dan cuenta, en el principio 21 de la Declaración de Estocolmo en 1972. Entonces, los tribunales, en verdad, se adelantaron a lo que los propios estados pudieron pactar en un instrumento no vinculante como la Declaración de Estocolmo, y en que el principio 21 señala que los estados tienen el derecho soberano de explotar sus recursos, sus propios recursos, en aplicación de su propia política ambiental, pero que también tienen la obligación de asegurar que las actividades que se llevan a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio ambiente de otros estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional. Posteriormente, esta obligación de no causar daño al territorio de otros estados, y en particular, visto desde el punto de vista ambiental, no causar daño ambiental al territorio de otros estados, esa obligación hubo alguna discusión sobre cuál era su naturaleza, si era una obligación de debida diligencia o era una obligación de resultado, y la conclusión es que es una obligación de debida diligencia. Hoy día, si uno mira los artículos sobre responsabilidad de los estados de la Comisión de Derecho Internacional, la mayoría de las obligaciones son objetivas. Basta la violación de la obligación para que los estados incurran en responsabilidad. No así el derecho internacional de medio ambiente. La obligación es de debida diligencia. Y allí, una de las preguntas que uno se hace es, bueno, ¿en qué se traduce la obligación de debida diligencia? Porque al final no es que la obligación de debida diligencia sea una obligación subjetiva en el sentido de un estado mental de los estados, que no tienen, sino que al final debida diligencia se traduce también en obligaciones objetivas, específicas, pero hay que ver cuáles son ellas. Y la Corte Internacional de Justicia nuevamente aquí contribuye en un caso muy importante, en el cual estuvo participando como abogada la profesora Laurence, que está en pantalla, que es el caso de las celulosas de papel, caso entre Argentina y Uruguay. Y en ese caso, la Corte nos ayuda a entender que, con qué vamos a llenar de contenido la debida diligencia. Y una de las cuestiones que determina es que en caso de existir un potencial de daño al territorio de otro Estado, los países tienen la obligación de efectuar una evaluación ambiental transfronteriza. Hasta ese minuto no se había hablado antes de obligación de evaluación ambiental transfronteriza en el ámbito internacional, pero la Corte lo pone y lo da por hecho de que existe en caso de existir este potencial de creación de daño para el país vecino. Ahora, en ese caso, la Corte igualmente llega solo hasta ahí y determina que el contenido específico de la evaluación ambiental transfronteriza va a depender finalmente de la legislación nacional. La Corte entonces no avanza mucho más allá para señalar qué es lo que debe contener una evaluación ambiental transfronteriza. Eso queda a discreción de los estados, pero siempre dentro de el objetivo principal, que es evitar causar daño a otro estado. Hay tribunales que han también ayudado a darle un poco más de contenido a esta evaluación ambiental transfronteriza, y en particular creo que vale la pena mencionar el Tribunal del Mar. Tenemos aquí a la profesora María Teresa Infante, que es jueza en el Tribunal del Mar, y el Tribunal del Mar se le solicitó una opinión consultiva respecto de las responsabilidades de los estados que auspician actividades en la zona. Esto es en los fondos marinos, ¿verdad?, más allá de la jurisdicción nacional. Y la Corte aquí nuevamente señala que, en una opinión consultiva esta vez, que los estados están obligados no solo a cooperar con la autoridad de los fondos marinos en el establecimiento e implementación de evaluaciones de impacto ambiental, pero también
están obligados a asegurar que los contratistas, las empresas contratistas que realicen actividades en la zona, ellas también tienen una obligación o deben cumplir con esta obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental y tener en cuenta no solo el impacto ambiental en la zona, sino a todas las áreas donde este impacto se pueda ver. Es más, el Tribunal del Mar, en esta misma opinión consultiva, señaló que los estados tienen la obligación de que su legislación, no solo las leyes, sino que también sus normas administrativas, todas ellas estén de alguna manera dirigidas a asegurarse que las personas que se involucren en estas actividades, particularmente empresas, deben cumplir con esas leyes del Estado que auspicia las actividades en la zona. Ahora, creo que otra muy importante contribución que han hecho los tribunales se puede ver en los tribunales de derechos humanos. Recientemente tenemos una opinión consultiva en el año 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y creo que con esta opinión se refuerza aún más la obligación de realizar una evaluación ambiental transfronteriza. Porque si ustedes se dan cuenta, en el ámbito interestatal, en casos ante la Corte Internacional de Justicia, en casos ante el Tribunal del Mar, ha quedado la obligación de evaluación ambiental transfronteriza en el ámbito, hasta cierto punto, bastante en el ámbito de la discreción que tienen los estados en virtud de su poder legislativo para determinar qué elementos se incluirán en esa evaluación ambiental transfronteriza, teniendo presente la obligación de prevenir el daño transfronterizo. Pero finalmente queda bastante a la discreción y al poder soberano del propio Estado a través de sus órganos legislativos y administrativos. Sin embargo, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia creo que va un paso más allá porque establece una obligación de los Estados, no respecto del Estado fronterizo, el Estado aledaño como tal, como persona de derecho público, sino que establece ahora una obligación de evaluación ambiental transfronteriza que se debe a los seres humanos, después de todo, a los habitantes del otro país, como una obligación de derechos humanos. Y es interesante ver cómo la Corte hizo cómo llega a esta conclusión, porque uno habría pensado que la evaluación ambiental transfronteriza tiene que ver con los derechos del otro Estado, pero que es difícil establecerla o concebirla como una obligación de derechos humanos. Pero la Corte lo hace, y lo hace de la siguiente manera. En primer lugar, la Corte establece que hay obligaciones de los Estados respecto de proteger los derechos humanos de personas que están fuera de su territorio, para lo cual hace una interpretación amplia del sentido de la palabra jurisdicción en la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos. Como sabemos, tanto la Corte Europea como la Corte Interamericana han interpretado que jurisdicción significa o puede ir más allá del territorio, que está dentro de los límites territoriales de un Estado. Por lo tanto, si un acto está dentro de la jurisdicción de un Estado, entonces puede tener que responder de situaciones que ocurren fuera del territorio. Pero normalmente ese concepto de jurisdicción se ha usado respecto del control que se tiene sobre una determinada actividad. Y los efectos transfronterizos de una determinada acción que se realiza dentro de un Estado, sus efectos, más allá de las fronteras, pudiera decirse que están fuera de su control. Sin embargo, aquí la Corte usa la misma metodología para finalmente señalar que efectivamente si existen daños más allá
del territorio nacional se puede señalar que están bajo su jurisdicción o control. Con esto, entonces, la Corte estableció que los habitantes de otros países que pueden ser objeto de daño con actividades que se realizan dentro del propio territorio son personas que quedan bajo el control, bajo la jurisdicción del Estado originario de esa actividad. Y con eso, entonces, no realizar una evaluación ambiental transfronteriza puede constituirse no solo en una violación del derecho internacional ambiental, sino que también en una violación del derecho internacional de los derechos humanos. Y esto además tiene un plus, porque así como yo les señalaba que los estados, si no existe consentimiento para acudir a un tribunal, para entregarle jurisdicción, entonces no se puede demandar a otro estado, a diferencia de ello, en el ámbito interamericano y en el ámbito europeo, los estados que han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana, por ejemplo, son muchos y muchos de ellos son fronterizos y, por lo tanto, aquí hay un expediente al cual se puede acudir por las personas que sufran estos daños y violación de sus derechos para demandar al Estado. Esto quiere decir que si no se realiza evaluación ambiental transfronteriza, eventualmente se puede terminar efectivamente en una corte. Bien, y por último, ya que me quedan solo 3 minutos, yo quería señalar también que en materia de las obligaciones internacionales de los Estados, así como a veces los tribunales internacionales son los que han empujado las reglas y las han hecho desarrollarse con mayor fuerza, también en otras ocasiones son los tribunales domésticos los que han ayudado a promover y a llenar de contenido ciertas obligaciones internacionales. Y en particular quiero hablar de un desarrollo reciente, diría yo, aunque no es tan reciente, pero yo creo que esto ha tenido mayores resultados recientemente, que es la litigación en el ámbito del cambio climático. En el ámbito del cambio climático, una de las cosas que se ha señalado son los derechos de las personas que ya existimos en este planeta, pero también la de las generaciones futuras. Y esto de las generaciones futuras, por mucho tiempo, creo yo, que era más bien una especie de entelequia, porque no se lograba asir con facilidad qué es lo que implica en términos jurídicos, porque son personas que no han nacido. Y sin embargo, ya en instrumentos internacionales teníamos esta preocupación por las generaciones futuras. En particular, el principio 3 de la Declaración de Río, ¿verdad?, que señala que si bien existe un derecho al desarrollo de los estados, también existe una obligación de preocuparnos porque las generaciones futuras también puedan desarrollarse y para eso tenemos que cuidar el medio ambiente. Pero las generaciones futuras, como no existen, no pueden defender ellas mismas su derecho. Entonces, al principio el derecho internacional partió respondiendo con tratar de darle cierta personalidad jurídica a las generaciones futuras y es así como se hablaba de crear una especie de ombudsman para las generaciones futuras, una especie de persona, sujeto que pudiera representar a las generaciones futuras aquí y hoy. O también algunos tribunales, es famoso el caso de la Corte Suprema de Filipinas, en el caso de los minors Oposa, en que de alguna manera pareciera como que le da personalidad jurídica a las generaciones futuras porque permite una acción en nombre de personas que todavía no han nacido. Sin embargo, creo yo que hoy comienza a mirarse el asunto de otra manera, desde otra perspectiva, que me parece muy interesante. Y en particular me quiero referir a una sentencia reciente de la Corte Constitucional alemana, en que efectivamente se presenta una acción contra una legislación, una acción constitucional contra la legislación relativa a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en relación con cambio climático, señalando que
la obligación que se contiene allí es pobre para los efectos de defender a las generaciones futuras. Y es interesante porque finalmente la Corte Constitucional da lugar parcialmente a la solicitud y la funda nuevamente en derechos humanos. Entonces, señala que efectivamente hay una obligación que emana de la Convención Europea de Derechos Humanos para tomar medidas ahora. ¿En base a qué? En base al principio de prevención. Y hace una especie de... se trata de hacer un cierto balance en el sentido de que las obligaciones que se deben asumir hoy respecto de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio de nuestra tecnología, de nuestra economía basada en energías fósiles, tiene que redundar en un equilibrio de cargas que sea consistente con proteger los derechos humanos de las generaciones futuras, en el sentido de que no podemos tener una distribución de la carga que implica bajar nuestro nivel de consumo de energías fósiles, tal que deje que las generaciones futuras tengan que ellos hacer un esfuerzo tan grande que no les permitiría, ¿verdad?, desarrollarse en este mundo. Y eso lo pone en el contexto de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, por tu extraordinaria presentación. Vamos a dar paso a la presentación de la profesora María Teresa Infante, que además no lo omití de forma involuntaria, porque además es jueza del Tribunal Internacional de Derecho del Mar. No, sí lo dije. No lo omití. Pensé que lo había omitido. Y quien nos va a hablar sobre el medio ambiente, justamente en la labor del Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Agradecemos nuevamente, María Teresa, que estés con nosotros y te dejo la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todo el auditorio por tener interés en seguir estos comentarios, estas expresiones, algunas reflexiones sobre la labor del tribunal y materias que de alguna manera han sido abordadas. Jimena, que me antecedió, planteó algunos puntos que dicen relación con la labor del tribunal y cómo esta labor se está relacionando con un sistema jurisdiccional internacional de manera bastante intensa. El tribunal forma parte de un sistema creado por la Convención de Naciones Unidas del año 82, adoptada el año 82, y por lo tanto refleja lo que era una negociación que lo antecedió de esa época, donde había una gran creencia en que un sistema fuerte de tribunales internacionales iba a apoyar la eficacia de una convención internacional. La convención tiene otros elementos que son innovadores en el derecho internacional, entre ellos que no permite la reserva y la participación es universal, pero en materia de tribunales la Convención tuvo que tener en cuenta una realidad plural a nivel internacional y, por lo tanto, los Estados tienen derecho de opción. No solo los Estados pueden ser parte, también algunas organizaciones internacionales. No son los Estados los que actúan particularmente ante estos tribunales. Y el procedimiento por defecto, cuando no hay acuerdo entre los Estados, será el arbitraje. De manera que la Convención está generalmente siendo aplicada o simultáneamente o sucesivamente por el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, por la Corte Internacional de Justicia y por arbitrajes. Arbitrajes en virtud de la Convención y que pueden tener reglas especiales según si las partes así lo han previsto. La Convención, entonces, es un instrumento de carácter procesal, pero también es un instrumento de carácter sustantivo y establece obligaciones, reconoce derechos, cristaliza algunas pretensiones en materia jurídica y genera también algunas reglas que los Estados pueden o deben desarrollar, ya sea
en el foro propio de la Convención o en organismos especializados o en foros especializados. Vamos a avanzar un poco en esto y plantear lo siguiente. El Tribunal Internacional, entonces, se sitúa dentro de este sistema de solución obligatoria de controversias. Hay algunas materias que quedan excluidas, ya sea por la propia Convención o por decisión de los Estados, lo que lleva a una enorme discusión en materia de excepciones preliminares en algunos casos. No me voy a referir a ese tema, pero la fuente principal que aplica el Tribunal del Mar es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La Convención contiene principios, contiene reglas y los desarrollos que a partir de ellas se han dado. Desarrollos muy importantes, son dos grandes acuerdos que tienen vocación universal, uno de los cuales no es universal, el otro tiene bastante más presencia desde el punto de vista del número de estados que lo acepta. Uno sobre la minería marina y el otro sobre especies transzonales y la pesca en alta mar. Pero también el tribunal puede aplicar otros acuerdos internacionales para la interpretación o su aplicación cuando se refieren a los fines de la Convención y que se les sometan conforme a ese acuerdo. Esta es una disposición muy interesante que lleva a extender el ámbito de lo que podríamos llamar un derecho del mar aplicable por el tribunal a áreas que han sido acordadas, convenidas, e incluso puede ser a una cuestión de interpretación respecto de si esas áreas convenidas reflejan alguna costumbre internacional que ha crecido o ha emergido después de que se adoptara o en paralelo a la adopción de la Convención del Derecho del Mar. Pero el tema que otros acuerdos le pueden dar competencia es un tema muy importante. Y se ha hablado incluso de las llamadas normas de referencia, es decir, cuando la aplicación de la Convención del Derecho del Mar requiere que se aplique por referencia otras fuentes del derecho, particularmente convencional. En materia de medio ambiente marino son particularmente importantes, todo lo que dice en relación con la contaminación y otras áreas. Y por qué no decirlo también en materia de recursos marinos vivos. El tribunal está actuando en estos años, desde que entró a operar el año 96, a través de varias vías. La vía que uno siempre imagina es una sentencia definitiva, pero también a través de medidas provisionales, que ha sido un área muy dinámica de actuación del tribunal, sobre todo cuando las materias controvertidas van a ser después objeto de un arbitraje internacional. Las medidas provisionales han generado un marco doctrinario importante en la aplicación de la Convención, y por la vía de opiniones consultivas, donde el tribunal ha expandido su competencia por una vía de la autoafirmación de su autoridad para emitir opiniones consultivas requeridas en virtud de un acuerdo distinto de la Convención, pero siempre que las partes de ese acuerdo lo hayan así convenido. Hay estados que estaban en desacuerdo con esa vía, jueces que estaban en desacuerdo con esa vía para obtener una opinión del tribunal. Chile opinó en su momento de que estaba de acuerdo con que el tribunal emitiera una opinión consultiva, pero otros países latinoamericanos estaban en desacuerdo y de otros continentes también. Ahora, para iluminarnos un poco y tener imaginación, nosotros nos podemos preguntar, ¿el tribunal llegará a conocer algún tema vinculado al cambio climático y las implicancias que tiene para la aplicación de ciertas normas del derecho del mar o contenidas en la Convención o que se han adoptado en aplicación de la Convención, por ejemplo, líneas de base o el tema de la delimitación marítima, etcétera? Hay un anuncio posible. Hay jueces que se preparan para esta solicitud de opinión consultiva, otros jueces son más escépticos, no voy a identificar quiénes son. Yo soy de quienes esperan que llegue alguna consulta en esta materia, que tiene que ver con las consecuencias jurídicas del incremento del nivel del mar. Y vamos a ver qué derecho, por qué vía jurídica se impulsa este tipo de pregunta al tribunal. Hay otras posibilidades ante la Corte Nacional de Justicia que están siendo debatidas en la Asamblea General de Naciones Unidas. No sabemos todavía si va a haber una aprobación de esa solicitud. Para introducir el tema,
nosotros tenemos que pensar que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y los otros tribunales permiten o admiten una evaluación en cuanto a que ellos pueden o han contribuido a una interpretación dinámica del derecho internacional. Y esto es bien importante conocerlo y tenerlo en cuenta. No es una interpretación que se fija en el año 82, sino que tiene en cuenta desarrollos posteriores. Naturalmente que al tribunal le corresponderá precisar cuál es el contenido de esa norma. La labor del tribunal también ha permitido darle más sustancia a la parte relativa a la protección del medio marino, a la parte 12, mediante la invocación de un enfoque que no está contenido explícitamente en la Convención, pero que es recogido en la jurisprudencia del tribunal, el enfoque precautorio, o como algunos jueces dicen, enfoque o principio precautorio. Ha precisado también que las obligaciones que emanan de la parte 12 de la Convención son obligaciones más bien de conducta, más que de resultado. Y algo muy interesante, a donde contribuyó el profesor que está a mi izquierda, porque usted trabajó el caso Mox, donde el tribunal desarrolló todo el concepto del deber de cooperar entre los Estados. No me refiero a los resultados posteriores de tantos procesos que hubo, ¿no? Pero es muy importante el tema del deber de cooperar, obligación de cooperar, que está explícito en diversos capítulos y disposiciones de la Convención. Darle el sentido de las normas de la CONVEMAR al deber de cooperar. Los instrumentos que han permitido el desarrollo de estos conceptos, los más importantes tienen que ver con las medidas provisionales y las opiniones consultivas. Y por último, una observación que es personal. Yo creo que se ha demostrado que no tiene fundamento el temor de que un tribunal internacional como el Tribunal del Mar o los arbitrajes que son específicos en virtud de la Convención, ellos han afectado la unidad del derecho internacional y han fragmentado el derecho internacional. Algunos juristas de gran categoría, magistrados de gran nivel a nivel internacional, fueron muy críticos de la creación de tribunales especializados, entre comillas, como el Tribunal del Derecho del Mar, por este motivo. Y vamos a avanzar en nuestra presentación para poner algunos ejemplos, como en casos tanto vistos desde el punto de vista del tribunal como en arbitrajes derivados de la Convención del Mar, hay una referencia hay una extensión de la aplicación de las normas del derecho del mar o de conformidad o acogiendo otras fuentes del derecho internacional, tanto fuentes consuetudinarias como fuentes convencionales. Y en algunos casos, en un caso muy controvertido, muy interesante, el Arctic Sunrise, que tiene connotaciones ambientales, pero tiene otras connotaciones también que tienen que ver con el empleo de los medios por el Estado costero, la intervención, la liberación de buques, etcétera. Señala, el propio arbitraje señaló que la Convención permitía la aplicación de otras reglas, etcétera. Vamos a pasar revista rápido a algunas fuentes importantes que contiene la Convención y cómo ellas se han ido aplicando. El tema del medio ambiente es objeto de un capítulo completo de la Convención, este es el capítulo 12, y las bases principales plantean esa dicotomía, obligación general de proteger y preservar y, por otra parte, el reconocimiento de derechos soberanos. La conciliación entre esto es un trabajo que incumbe a los Estados, a las organizaciones internacionales especializadas y a los tribunales internacionales. La obligación de tomar medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación, que son bastante importantes porque tienen elementos de política marítima y que la Convención recoge. El deber de no transferir daños o peligros ni transformar un tipo de contaminación en otro, que se da de la mano con aquello que explicaba la profesora Jimena Fuentes sobre lo que reguló a lo que se abocaron las grandes declaraciones de medio ambiente, el 72, el 92, etcétera. Y la obligación de vigilar los riesgos de contaminación y sus efectos. Son obligaciones
muy contemporáneas, a pesar de que datan del año 82, y su negociación viene de la década del 70, en la Conferencia del Derecho del Mar. Y aparecen algunos embriones de principios que se desarrollan posteriormente, el tema de que los Estados deben evaluar los efectos potenciales de sus actividades. Y hay una suerte de espíritu de enfoque precautorio que está contenido en el artículo 206 de la Convención. Vamos a ver ahora algunas problemáticas especiales que se han visto a partir de la aplicación de estos principios. Aparentemente solo se refieren al tema de los vertimientos, la introducción de elementos, de sustancias y contaminación, pero eso no agota el panorama según lo que han dicho los tribunales. Y el Tribunal del Mar dijo en un caso sobre el atún que no era sobre contaminación ni protecciones del medio marino en sentido estricto, señaló que, o puso de relieve que la conservación de los recursos vivos del mar es un elemento en la protección y preservación del medio ambiente marino. Este es un elemento rico en la posibilidad de dar curso a nuevos estudios, podríamos decir nuevas reclamaciones, etc. Y las medidas provisionales que adoptó el tribunal tienen en cuenta esta perspectiva. Y aquí viene la obligación de los Estados en medidas provisionales de asegurar la conservación y promover el objetivo de utilización óptima que tiene que vincularse a la necesidad de limitarse o de restringir aquellas conductas que en un programa pesquero experimental podían involucrar, afectar la existencia del stock de este atún vulnerable, en estado vulnerable. Vamos a ver otro tema, el medio ambiente visto como un interés común, no solamente del Estado que está protegiendo sus recursos, sus problemas en función de los operadores que están en ese espacio, sino que respecto de terceros. Y ahí es donde viene el desarrollo del interés de los Estados del puerto, que en la Convención del Mar están identificados y que posteriormente llegan a un abanico con el Estado del puerto en materia pesquera, convenio del año 2009, muy importante y que se está aplicando. Vamos a ver a continuación otros desarrollos para que podamos ver de qué forma se ha vinculado la labor del tribunal con estas materias. Hay, por supuesto, casos de arbitrajes donde la cuestión de la protección del medio ambiente, más allá de la contaminación y el concepto del ecosistema, han sido incorporados como una emanación de la Convención, y ahí está el famoso arbitraje sobre Chagos y después el del Mar de la China Meridional. Vamos a saltarnos y seguimos en este tema. Aquí tenemos la interpretación que hace el arbitraje sobre la China Meridional, en que dice que si bien el ecosistema no está definido en la Convención, se acepta internacionalmente la definición que se incluye en el artículo 2 de la Convención sobre Biodiversidad, que ustedes conocen muy bien porque posiblemente el tribunal ha tenido que aplicarla o ha sido invocada ante el tribunal. Y con esto saltamos a otro tema que tiene que ver, esas son las normas básicas y su aplicación dinámica. La otra materia tiene que ver con el deber de cooperar. Y aquí el deber de cooperar aparece muy fuertemente en el famoso caso Mox Plant, que fue objeto de medidas provisionales, donde el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que no falló en definitiva este caso, hubo problemas de competencia en definitiva, señaló cuáles eran las áreas donde los Estados debían cooperar en esta materia, con, por supuesto, la obligación de llevar a cabo estas obligaciones, intercambiar información, vigilar los riesgos o los efectos de la operación de la planta, diseñar medidas apropiadas para prevenir la contaminación, etc. Es decir, es algo muy importante, un principio fundante de lo que es la relación entre Estados en el derecho del mar, en aquello que puede vincular a dos o más Estados, el deber de cooperar, que es un tema que no tiene que ver con retórica, sino que tiene que ver como la penetración del derecho hacia el ámbito interno con ramificación
internacional. Y es un caso muy interesante que se planteó, pero que no fue resuelto por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la cuestión de el pez espada entre la Unión Europea y Chile, que se fue llevado al año 2000 al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, donde justamente los dos países plantearon la cooperación desde perspectivas muy distintas. Para la Unión Europea el tema era de que Chile aplicaba medidas unilaterales y que había promovido y quería ser parte de un convenio que impedía que la Unión Europea pudiera vincularse en materia de protección de determinados recursos, que le era inoponible, que no se le podía aplicar. Eso es lo que decía la Unión Europea, que Chile está tratando de aplicar medidas de conservación unilaterales. Y Chile sostenía que la Unión Europea, en esa época era la Comunidad Europea, había incumplido con sus obligaciones, según la Convención, por las normas de alta mar, de asegurar la conservación del pez espada en las actividades pesqueras bajo el pabellón europeo. Y este tema fue planteado al tribunal y ahí actuó una vía implícita del poder implícito del tribunal, que fue el contener las aspiraciones de las partes, encauzarlas para una negociación directa, que fue una negociación al estilo como lo hacía el embajador Verguño, gran amigo y una persona de gran visión, en que es una negociación que no está totalmente definida, está, por supuesto, se expresa en escrito, pero deja algunas áreas sueltas. ¿Y qué ocurre con eso? Permite convivir y permite que negocien estos países un acuerdo global, que es el Acuerdo de Pesca del Pacífico Sur, que superó el reclamo europeo específico hacia Chile y superó esa aspiración de Chile de medidas unilaterales aplicables en alta mar para efectos de obligar a quien pescaba en alta mar a entregar información acerca de las medidas de conservación. Hay muchas otras áreas en las cuales me puedo referir y voy a nada más que hacer una referencia porque me va a venir el sistema aquí, el anuncio de la... No se preocupen que voy a mencionar lo que he omitido. Va a venir el anuncio de la falta de tiempo y que tiene que ver con la incorporación del enfoque precautorio en la jurisprudencia del tribunal y en arbitrajes posteriores que se han desarrollado, a veces una vez que se han dictado o muchas veces dictado medidas provisionales, pero en virtud de la Convención. La obligación de incorporar el enfoque precautorio que fue enunciado en la opinión consultiva del año 2011 sobre las responsabilidades del Estado patrocinador de actividades mineras, es confirmado y, podríamos decir, ampliado desde el punto de vista práctico al tema de la pesca y la obligación del Estado del pabellón que autoriza a un pesquero a usar su pabellón cuando está actuando, en ese caso específico era en la zona económica exclusiva de otro Estado, pero podríamos extrapolar también al pabellón en alta mar. También se podría extrapolar, habría que ver. Y el tribunal se refiere a la obligación de debida diligencia del Estado patrocinante que requiere tomar todas las medidas apropiadas para prevenir el daño que puede resultar de las actividades de los contratistas que están ellos patrocinando. El año 2011 se dice eso. Y posteriormente el propio tribunal, en su opinión consultiva del año 2015, confirma este concepto importante. Y termino con un análisis muy interesante que hace la jueza Kelly. Elsa Kelly, hoy día no está ella en el tribunal, argentina, que tiene un comentario muy interesante sobre el enfoque precautorio en la opinión consultiva que hemos mencionado y que señala que la sala que tuvo que opinar sobre el tema de los fondos marinos, que es la sala de fondos marinos, incorporó el enfoque precautorio a la luz, dice, de un creciente número de tratados internacionales y otros instrumentos que reflejan el principio 15 de la Declaración de Río y que dio inicio esa declaración
inició una tendencia hacia un enfoque que forma parte de la costumbre internacional. El análisis del Szekely es muy lúcido en esta materia y recoge bien un sentimiento. Por supuesto, hay una mirada también al caso de las papeleras en el río Uruguay, donde el país de origen de ellas se vio involucrado y se discutieron estos temas de manera muy extensa. Y con esto terminamos la presentación para decirle unos puntos finales. La Convención del Derecho del Mar plantea la pregunta sobre su valor en el derecho general, en su relación con otras fuentes del derecho del mar. Es una relación dinámica, es evolutiva y es una relación que no se agota solo con la aplicación estática de las disposiciones del año 82, lo que no significa que el tribunal sea tan imaginativo que las derogue. Por supuesto que hay jueces que tienen diferentes opiniones, como es en todos los tribunales que son colectivos. Después, hay una fuerte relación en la jurisprudencia del tribunal con otras áreas del derecho internacional, como la responsabilidad, las inmunidades y con otros convenios aplicables a los océanos. La enorme relevancia de la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia y de tribunales arbitrales para interactuar en el raciocinio que hace el Tribunal del Mar en el caso concreto que está conociendo. En materia de delimitación, que usted conoce bien, profesor, hay una referencia cruzada a los métodos, a antecedentes, a precedentes, etcétera. Y los aportes específicos del Tribunal en esta materia ambiental, que son aportes muy consistentes en lo que es la relación entre un Estado que patrocina y un operador que puede ser estatal o puede ser privado y que actúa en el medio marino o que puede actuar en el medio marino o puede tener impacto en el medio marino. Y este es un tema que no ha terminado en sus efectos, en sus dimensiones. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, María Teresa. Realmente extraordinario, un panorama completísimo respecto de una labor relativa prácticamente al que pudiésemos decir de los primeros tratados ambientales de la protección ambiental relativa en la Convención de Derecho al Mar. Había otros, desde luego, más particulares, pero este pues, es de los más relevantes. Les quiero recordar a las personas que están presentes y quienes están conectados también que pueden hacer sus preguntas, anotar las preguntas en los papeles que tienen en sus mesas, entregarlas, al final de las presentaciones les van a recoger y vamos a hacer alguna selección ahí, porque siempre son muchas, para los panelistas. Vamos a dar paso entonces a la presentación del profesor Philip Sands, quien nos va a proponer una ponencia relativa denominada Environment and International Litigation, Personal Reflections on the International Court of Justice and the ICSID, o el CIADI. Professor Sands, you have the floor. Thank you very much. Muchas gracias, señor presidente. And I begin with apologies that I will be speaking in English. I wish I could speak in Spanish. It's wonderful to be in Santiago. It's wonderful to be back in Chile, a country I've come to know very well. I'm from that generation that never was taught que nunca jamás enseñó el derecho ambiental. Jamás nos dieron cursos sobre este tema en la universidad y el derecho ambiental, sea a nivel nacional o internacional. Entonces, nosotros fuimos parte de la generación de transición que empezamos a comprender los temas que iban surgiendo. Yo recuerdo que al inicio de mi carrera, en un debate con un conocido profesor de Derecho Internacional en Brownlee, que escribió un libro muy famoso sobre el derecho internacional, y fue en los años 90, que hasta ese minuto jamás un libro contenía el término ambiental. Incluso a fines de los años 80 y inicio de los 90, en el momento de la conferencia, yo le dije, ¿por qué no impone un capítulo
Y yo le dije, y él me respondió, no tendré un capítulo hasta que la Corte Internacional de Justicia diga que esto es parte del derecho internacional. Y esto sucedió hace muy poco, de hecho por primera vez en 1997, cuando la Corte dio una opinión de consultoría acerca del uso de las armas nucleares. Y yo fui parte del equipo que le preguntó a Sun Yat-sen y fue muy bueno para el grupo de 4 estados isleños y en nuestros alegatos escritos y orales y que el entorno era ahora parte del derecho internacional. Y yo recuerdo hasta la fecha la respuesta tan fuerte que recibimos en contra del Reino Unido, de Francia, de Estados Unidos, de China, de todos diciendo que eso eran tonteras, diciendo que el uso de armas nucleares pudiera ser regulado por consideraciones ambientales. Pero ganamos. Y en el párrafo 29 de la opinión de consultoría es una declaración de que la obligación de proteger el medio ambiente y particularmente el contexto transfronterizo es ahora parte del cuerpo del derecho internacional. Y en Brownlee, Julie me escribió y dijo que sí, ahora incluiría un capítulo sobre el medio ambiente en su libro. Y este capítulo tenía exactamente 4 páginas en un libro de más de 1000 páginas. Y se fue solamente cuando James Crawford editó la nueva versión que tuvimos un capítulo completo. El punto que estoy haciendo con esto, que es en el periodo más reciente, como han dicho Jimena y María Teresa, que han habido grandes avances y los tribunales han jugado un papel central en la transformación de nuestra conciencia acerca del lugar del medio ambiente en el orden legal internacional. Y yo creo que esto es noticia muy positiva. Vamos pasando por los distintos casos y tal vez los que no mencionó Jimena. Y yo creo que más significativamente para mí el caso de Australia versus Japón sobre la industria ballenera en la Antártida, en que la Corte por primera vez como que se subió las mangas y se involucró con la evidencia en cuanto a si el programa supuestamente de investigación era realmente sobre investigación científica o no. Y yo creo que era el momento de cambio, por lo menos antes de que la Corte Internacional de Justicia y el York se abrió la puerta. Y María Teresa ya mencionó la parte antes del COMEMAR y bueno, y esto incluye varios arbitrajes, pero yo he sido privilegiado de estar presente en varios de estos casos mencionados, María Teresa, y yo creo que ese tribunal y el de arbitraje bajo el CONVEMAR han hecho una contribución muy significativa. Curiosamente, estoy contigo totalmente. Yo no creo en esto de la fragmentación del orden legal internacional. Yo creo que la confrontación entre las cortes es algo muy positivo y significa que los estados ahora tienen una opción en cuanto a qué tipo de corte y tribunales quieren asistir. Yo puedo decir de mi propia experiencia en este consejo, en muchos estados y tipos de procedimientos, nosotros nos sentamos y dilucidamos cuál sería el tribunal que nos va a dar el resultado más satisfactorio, y esto podría incluir en algunos casos en relación al medio ambiente. Y tú, María Teresa, mencionaste que el proceso en curso en cuanto al cambio climático, y creo que Jimena también esto va a llegar a tus libros muy pronto, de algún modo. Y por supuesto que los proponentes de estas ideas, yo no estoy involucrado en esto para nada, pero sí, aunque sí me he sido consultado por una cantidad de países, y estos están diciendo, vamos a obtener un buen resultado con la protección del medio ambiente en la Corte Internacional de Justicia o bajo el CONVEMAR. Y el ejercicio de equilibrio, a medida que uno va sopesando las opciones, y yo no tengo problema alguno con eso. Y si es así como los estados y otros actores quieren avanzar, a mí me parece una forma muy razonable de proceder. Por lo tanto, en este contexto en particular, pero tal vez no tanto en los otros. Yo creo que la competencia es muy saludable y se podría decir que la creación del tribunal para el convenio de
la ley del mar es una combinación de estas opciones. Por lo tanto, hemos visto una gran etapa de desarrollo en la arena internacional. Pero yo quiero hablar en otros lados donde el escenario lamentablemente no es tan rozagante como el que hemos pintado. El derecho internacional continúa estando muy terriblemente antropocéntrica, ni siquiera ha comenzado plenamente a integrarse con los verdaderos desafíos ambientales que enfrentamos. Yo creo que ahora estamos cada vez más conscientes, sea por diversidad o los océanos, biodiversidad, los océanos, la atmósfera, el sistema del clima, pero que estamos en problemas muy, muy serios. Y mi propia visión es que la parte del derecho internacional ha contribuido a estos problemas que enfrentamos porque no ha abordado plenamente la necesidad de adoptar un enfoque realmente ambiental. No es tanto en los casos interestados, donde creo que sino que quiero centrarme en el campo de lo que se conoce como el arbitraje del Estado de inversionista. Y SIADI lo llaman ustedes, y nosotros lo llamamos el Internacional para la Resolución de Disputas. Y en muchos casos yo fui nombrado como para el arbitraje, pero no me gusta estar involucrado en estos casos similares como defensor y también, y yo creo que el tener dos sombreros no es apropiado. Pero yo sí debo decir que mi experiencia como juez árbitro en los últimos casos en relación al tema de la disposición del arbitraje del Estado inversor, de integrar las preocupaciones ambientales correctamente al proceso de arbitraje, mi sensación es que el registro es muy negativo. Y mi propia percepción es que el sistema de arbitraje del Estado inversor, y de acuerdo a los tratados y otros acuerdos bilaterales, en realidad son instrumentos de catástrofe ecológica. Y durante el almuerzo se lo mencioné al secretario de su tribunal, mi temor de que todo el buen trabajo realizado por su tribunal ambiental al mismo tiempo se está deshaciendo con el trabajo de esencialmente los tribunales de arbitraje privatizados, esencialmente, en donde los jueces de arbitraje, no todos, pero muchos, sin antecedentes y sin interés en el bien público, con temas sociales, temas ambientales, sin lucro, individualismo, ni siquiera pueden escribir el término medio ambiente y que no están dispuestos a tomar medidas razonables para proteger a su propio medio ambiente. Ahora, debo tener mucho cuidado con lo que voy a decir, porque estoy aquí sentado en una cantidad de casos y no quiero que me saquen de estos casos. De tal manera que yo voy a hablar de una manera bastante comedida. Yo sí les puedo leer la parte de algo que yo escribí hace poco, porque los casos se terminaron y eso ya es público. Es un caso que se llama Renergy versus España. Y yo escribí esto el marzo del 2022. Y voy a leer el último párrafo de esto. Y eso tiene que ver con energías renovables y en la medida en que España había o no había alterado la tasa de retorno obtenida por inversionistas en vista de una fuerte crisis financiera y las mudanzas tecnológicas que hizo que las renovables fueran más y más baratas. La mayoría piensa que España de hecho había socavado las expectativas legítimas de los inversionistas a una tasa de retorno razonable. O sea, todo el caso es bien largo, pero mi declaración fue bien corta. Voy solo a leer una línea conclusiva. Después de explicar por qué yo no estoy de acuerdo con la gran mayoría, yo dije de esta manera, temo que el enfoque de la mayoría, que no es
aislado socava los estados en tomar las decisiones necesarias por la amenaza seria de calentamiento global y de cambio climático, al hacer que estas renovables sean más costosas de lo que deberían ser. Y el enfoque de la mayoría apoya a aquellos que ven el tratado energético como con reglas obsoletas que refleja un área antigua, en donde se ha negociado un tratado hace mucho tiempo para cambiar nuestro sistema de suministro y para ofrecer protección al ambiente. Bueno, yo soy feliz de decir, y no es crédito mío, por cierto, pero en los meses que se dieron después de este laudo, que el tratado energético entró en colapso. Entró en un proceso de colapso. ¿Por qué? Porque aún dice que muchos están saliendo, como Alemania, diciendo que el tratado de energía disminuye la capacidad de Alemania de tomar medidas razonables para proteger su propio ambiente y el ambiente mundial. Este es un problema que se está reproduciendo con estos tratados de inversión bilateral. Lo escuchamos esta mañana de parte del juez de Colombia. Y una vez más, tengo que ser muy cuidadoso porque yo estoy aquí con dos casos involucrando la capacidad de Colombia de proteger sus páramos. Y yo públicamente puedo decir que en uno de estos casos, Ecoveses Colombia, hay una decisión que tiene que ver con los méritos y esto con una mayoría de 2-1. Y esta decisión y mi objeción son públicos. Y las ideas que inspiran mis palabras en aquella carta de energía también se reflejan en este último caso. Lo crucial hoy en día es que un instrumento como el Tratado de la Carta Energética están realmente disminuyendo la capacidad razonable para que los estados tomen medidas razonables para proteger su propio medio ambiente. Y yo creo que la contestación a esta pregunta es que sí, existen excepciones, obviamente, donde hay un grupo de árbitros que, en mi humilde opinión, van a hacer lo correcto. Sin embargo, para la gran mayoría esto no está sucediendo. Y eso ¿por qué? No porque las normas no estén bien hechas, sino que porque el proceso de selección de los árbitros es inapropiado. Los árbitros no son electos públicamente, sino que representan más que nada los intereses de partes privadas, incluyendo gente como yo o bufetes que honestamente les interesa sacarle provecho al sistema y hacer que el sistema siga productivo para que las personas vayan y contraten árbitros pagando fuertes sumas de dinero y con frecuencia, en vez de proteger al bien público, hacen lo contrario. Así que me parece que hay falta de conexión entre lo que hemos discutido aquí, entre la CIJ y lo que está pasando con el sector privado de arbitraje con relación a la protección de los derechos de inversores. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio y este desequilibrio se ha creado con relación a los derechos de los estados de tomar medidas razonables. Por supuesto, yo no digo cualquier medida o de cualquier modo, no. Yo no digo que las medidas en pro del ambiente tienen razonablemente que realmente proteger el ambiente, pero hay ocasiones en que esto no se está dando y ahí tenemos un problema serio. Cuando los estados me preguntan, ¿debería yo firmar más de esos BETs? Y yo digo, no, de ninguna manera, porque el sistema está desequilibrado. Contrario al ecosistema y contrario al sistema de la Corte Internacional de Justicia. Ahora, quiero que ustedes piensen fuera de la caja, no solo en el área clásica de derecho internacional. Algunos de ustedes sabrán, por lo que yo he escrito, que soy parcial al derecho penal internacional. Desde el 85 ha habido 4 crímenes, crímenes de guerra contra la humanidad, genocidios
y el crimen de agresión. Y los 4 crímenes, evidentemente, tienen objetivos decentes, son necesarios, pero básicamente son antropocéntricos. Ninguno busca la protección de nuestro ambiente. Y en este sentido, entonces, yo y otros 11 colegas fuimos invitados para proponer un texto para un 5º delito internacional. Y este crimen está ahora entrando en la conciencia pública y es el de ecocidio, en donde no hay que demostrar el daño a los seres humanos como para armar la posibilidad de responsabilidad penal de los individuos con relación a algunos actos destructivos. Por supuesto que sí, tuvimos una primera redacción, un primer proyecto. Ese fue un comienzo y la semana pasada el gobierno de Bélgica fue el primer país en asumir esta definición internacional y comenzar en un proceso de incorporar en su legislación interna. Y Bélgica va a ser el primer país que va a tener el crimen, delito como parte de sus listas de crímenes. Hay otros países que ya están a punto de enmendar un estatuto en el 6J para incluir la posibilidad de un 5º delito internacional para la protección del medio ambiente, una variación del ecocrimen, del ecocidio, como lo llaman. Pero la verdad es que muchas personas, incluyendo yo, que estamos incluidos en este tema, son ya mayores, somos personas mayores con hijos. Y es interesante ver que cuando un diario británico anuncia por ejemplo, un panel con una definición internacional que se llama ecocidio, pues yo tengo la suerte en la vida y hago cosas tan entretenidas, interesantes, pero fue la primera vez que mis 3 hijos de 21 a 26 años de edad, todos en forma aparte, me mandaron un WhatsApp con relación al ecocidio, diciéndome, papá, gracias a Dios, finalmente estás haciendo algo útil. Bueno, no era tanto en broma. Yo acepto que nuestra generación ha defraudado a las próximas generaciones. Usted habló de las próximas generaciones. Nosotros dejamos a nuestros hijos y algunos de ustedes aquí con un desorden terrible. ¿Por qué? Porque somos egoístas, narcisistas, codiciosos y creemos que de alguna manera podemos arreglárselo todo y salir airiosos. Pero la ley de la vida y nuestros científicos nos están diciendo que esto es imposible. He pasado las últimas 2 semanas viajando por Chile y yo estoy completamente consciente de los desafíos que este país y tantos otros enfrentan ahora con relación a asuntos ambientales, sequías, calentamiento, derretimiento de los glaciales, y eso va a empeorarse y se va a dar más y más rápidamente. El derecho sigue. Y es así como se ha dado con el derecho internacional. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Sí, han habido desarrollos positivos con relación a jurisprudencia en los cortes internacionales, pero al fin y al cabo, nuestra orden legal, jurídica a nivel internacional, básicamente continúa siendo antropocéntrica y no se ha integrado completamente con la real necesidad de diseñar, aplicar y hacer cumplir la protección del medio ambiente. A menos que comencemos a hacer esto rápidamente, seremos parte de un sistema en donde el derecho internacional será parte del problema y no de la solución. Y los estados y otros actores van a tener que actuar rápidamente, con más eficiencia, para lidiar con este serio problema. Y con esto termino. Gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Sanz. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a profesora Laurence Boisson de Chazot.
Profesora Boisson va a traernos ideas acerca de la contribución de la Corte Internacional de Justicia para con el derecho internacional. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, ministro. Es un placer estar aquí con ustedes, aunque de forma virtual. Para mí el trabajo es difícil porque soy la cuarta persona de este panel y los tres colegas y amigos han ya dicho bastante de lo que yo quería traerles. Así que bueno, en pro de la conversación, y yo sé que es muy tarde para ustedes, yo solo diré algunas palabras para luego tener una conversación, una charla con ustedes. Tengo una PPT y voy a usar algunos de mis diapositivas. Quisiera, antes de más nada, decir que voy a hablar de la CIJ, pero a mí me gustan mucho los jueces nacionales, domésticos, porque cuanto a la contribución y protección del ambiente, son los jueces internos que hacen lo mejor para poder empujar estos límites, como lo acabamos de escuchar de parte de Philip. Bueno, entonces veamos qué han dicho las cortes. De hecho, al mirar lo que dice la corte, vemos que las cortes han dicho bastante. Y lo que quiero ahora es decir, ¿qué falta? Bueno, Jimena y Filipa ya han hablado de 1996, que fue un momento muy bueno. Quisiera volver a esto en la discusión, en el contexto de otras opiniones, pero hay más espacio para que las cortes digan sus opiniones. El cambio climático, yo creo que ahí vamos a tener una excelente oportunidad para que la corte lo refine un poco más. Bueno, hemos escuchado de la intergeneración, de la igualdad, de los derechos de la generación que todavía no ha nacido, pero la Corte podría hacer un poco más de esto. Y luego también menciona la obligación de no causar daños a otros estados y de lo que está fuera de su control interno. Pero bueno, hay áreas entonces afuera del control interno. Y yo me pregunto entonces, ¿qué hacer con la atmósfera? ¿Qué hacer con el cambio climático? ¿Qué hacer con la deforestación como en la Amazonía? Esto está más allá de la jurisdicción nacional, es parte de los sistemas nacionales que deben ser protegidos. Yo creo que en este punto debemos reflejar más en cómo proteger el ambiente universal, global. Ahora, Philip habló de la decisión Gatchikovo de 97. Lo que dijeron es que había necesidad de equilibrio entre intereses económicos y el ambiente. Estoy pensando ahora en lo que dijo Philip sobre el arbitraje. ¿Realmente es un equilibrio lo que buscamos? ¿O no será otra cosa? ¿No será que existen algunos desarrollos económicos que deberían ser prohibidos? ¿Que deberíamos pensar en otros tipos de desarrollo? Así que ahí no estamos hablando de un equilibrio, sino que una reconciliación. Ahora, el desarrollo sustentable, por supuesto, que necesita de más reflexión para ver qué significa esto. Ahora, al respecto de la debida diligencia, ya se ha mencionado y yo creo que es importante, la Corte está enfatizado que es una obligación, pero una vez más, ¿cómo hacemos para utilizar la debida diligencia en relación al cambio climático o con relación a la biodiversidad? Especialmente pienso en todas estas acciones que son realizadas en territorios lejanos, pero que el Estado va a sentir el impacto. Tenemos el de las obligaciones correctas para dar respuesta a
estas distancias geográficas y con impactos que se sienten en todo el mundo, aunque ocurran en Europa o en Estados Unidos. Es otra forma de pensar que yo quisiera plantear para enfatizar el punto. La evaluación del impacto ambiental, todos fuimos impresionados con la noción. Yo creo que una cosa que hay que admitir, y Felipe se mencionó, debido a que es un principio general del derecho internacional, pero la Corte dijo que no se puede definir en términos de derecho internacional. No existe definición de la evaluación del impacto ambiental a nivel internacional. ¿Es eso cierto que no hay definición? ¿O no es cierto de que hay, al menos está la obligación de consulta de los involucrados y que debiera haber buenas prácticas que se deban seguir? Por lo tanto, yo creo que está la necesidad de completar con el contenido de este principio en juego. Y tal vez finalmente, y esto está en línea con lo que dijo María Teresa, creo que la Corte ha dicho algo muy importante en el año 2018 cuando habló acerca de la nación del ecosistema, y esto fue un paso hacia adelante y que el tribunal anterior ya lo había hecho, pero luego la Corte dijo, debemos hablar en términos de ecosistemas y para proteger el medio ambiente. Y la pregunta que tengo es, ¿tenemos los principios correctos para proteger los ecosistemas? Y tal vez esto sea algo a considerar. Entonces luego vamos a tener una decisión el día 1 de diciembre en La Haya en relación a Chile. Y creo que luego, espero que la Corte recomiende algo importante. Y esto es algo que tiene que ver con los puertos marítimos. Pero cuando hablamos del medio ambiente y la protección, hay algo acerca de cuál es la información que necesitamos a fin de proteger el medio ambiente del modo que queremos protegerlo. Y está esta división frecuentemente hecha entre la información ambiental y la así llamada información económica. Y mi visión es que frecuentemente la información económica será crucial para la protección del medio ambiente. Entonces, el intercambio de información, notificación, hay que decir más acerca del contenido del principio. La Corte también hablará acerca del desarrollo y espero que también digan un poco más de lo que se ha dicho hasta ahora, porque no es solamente acerca del equilibrio o lo que la Corte ha llamado el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental, pero también está el tema del desarrollo social que está en juego, las personas, el interés potencial de las personas que viven en la región. Por lo tanto, la Corte, para concluir, la Corte ha dicho mucho, pero está la necesidad de afinar esto y también de ser constructivos. ¿Qué hemos construido durante los 90 y a inicios de los 2000 para asegurarnos de que corrijamos el medio ambiente de un modo que sea apropiado a los desafíos que enfrentamos? Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Vamos a, en razón del tiempo, a pesar que creo que algo de tiempo tenemos porque en rigor esta mesa terminaba 20 para las 6, pero como tuvimos un ponente más en la mañana, entonces y además esta mesa no solo eso, sino que además estamos muy bien en la hora. Quiero hacerles una pregunta a cada ponente y luego voy a hacer una segunda pregunta que es para todos. ¿Bien? De las que hemos seleccionado. Me llegó otra más. Vamos a ver. A ver. Para la subsecretaria Jimena Fuentes, profesora y subsecretaria Jimena Fuentes, voy a hacer una pregunta que en realidad aquí hay dos que van en la misma línea.
Porque hay una que dice, y puede responderse a lo mejor en una, que ¿cuál es la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando un Estado fronterizo contamina a un cuerpo de agua y a una población de otro país fronterizo? Si tiene justiciabilidad ese conflicto, ¿cómo se viabilizaría? Y a su vez, las dos se pueden, insisto, responder en una. La evaluación transfronteriza es una obligación que se ha establecido para los Estados. En consecuencia, ¿cómo cree usted que es posible definir el mínimo para estas reglas y si existe algún tipo de estándar común para los Estados? Yo responda. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas que están relacionadas con la evaluación ambiental transfronteriza. Yo he estado muy vinculada con traer de alguna manera la evaluación ambiental transfronteriza al Estado de Chile, ya que no está específicamente contemplada en nuestra legislación ambiental. Sin embargo, en forma específica, en forma clara. Sin embargo, yo creo que obviamente que se puede leer que el Estado tiene una obligación de realizar una evaluación transfronteriza cuando hay actividades en el Estado de Chile que pudieran tener efectos más allá de los límites internacionales. Se puede leer por el solo hecho de que la definición de zona de influencia de un proyecto es obvio que no necesariamente va a respetar las fronteras, los límites determinados. Y contestando la primera pregunta, la Corte Interamericana, en esta opinión consultiva que pidió Colombia, la opinión consultiva del año 2017, les doy al tiro el número para que la tengan, que es la opinión consultiva 23 del año 17, obviamente que ya ha leído la obligación de realizar evaluación ambiental transfronteriza en la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, señalando que los actos que están bajo jurisdicción de un país y que pueden tener efectos más allá de las fronteras siguen siendo actos bajo la jurisdicción de un país que violan derechos humanos de población bajo su jurisdicción. Eso es lo interesante que tiene la opinión consultiva. Por lo tanto, Chile siendo parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, esta interpretación que ha dado la Corte, obviamente que es la interpretación que deberíamos hacer del ámbito de aplicación de la Convención en este específico punto. Y sobre... ¿Cuál era la otra? Sí, la misma. Esa era. Y si usted cree que es posible definir el mínimo de la evaluación ambiental transfronteriza. Bueno, el mínimo yo creo que está dado por algunos principios básicos. El objeto de una evaluación ambiental transfronteriza es poder determinar los efectos que puede tener una acción humana, un proyecto, más allá de las fronteras. Y una vez que se han determinado esos efectos, la obligación es, en primer lugar, mitigarlos en caso de que sean aceptables un cierto nivel de efectos, y en caso que esos efectos pudieran ser desastrosos, la obligación es prevenir que eso suceda. Por lo tanto, esos son los principios que están y que están en nuestra legislación también. Por lo tanto, todo esto va en miras de prevenir el daño. Por lo tanto, si yo logro determinar que va a existir un daño, la obligación es no realizar una actividad que pueda ser dañosa. Si puedo evitarla tomando medidas de mitigación, si puedo corregir el proyecto, habrá que hacerlo. Pero eso es el mínimo que tiene que tener el resultado de una evaluación ambiental transfronteriza. Ahora, dicho eso, no deja de ser complicado a veces realizarla. Lo más complicado de una evaluación ambiental transfronteriza son dos cosas. Una, los estudios científicos que habría que hacer al otro lado del territorio, porque obviamente que allí se necesita el consentimiento
del Estado vecino. Y dos, el otro problema que tiene la evaluación ambiental transfronteriza es el monitoreo. Porque normalmente si yo logro determinar que hay una actividad que puede tener efectos transfronterizos y determino también que esos efectos no van a ser dañinos, igualmente hay una obligación de monitorear esa actividad. Y nuevamente, no puedo monitorear en el territorio del otro Estado sin su consentimiento, con lo cual es esencial, yo creo, para una evaluación ambiental transfronteriza el principio de cooperación del que hablaba el profesor Philippe Sands y el notificar al otro Estado, conversar con el otro Estado para poder determinar qué acciones de monitoreo, mitigación, etcétera, se pueden hacer en el territorio vecino. Así que, bueno, esa sería mi respuesta. Gracias. Gracias, Jimena. Para la profesora María Teresa Infante, llegó una segunda pregunta, además son dos preguntas. Primero, si piensa que cláusulas arbitrales en los tratados de libre comercio relativas a resolución de controversias habilitan a los estados en proceso de desarrollo a tomar medidas para proteger el ambiente. Esa es una pregunta. Y una segunda pregunta es si, a su juicio, ¿cuál sería el alcance que tiene el deber de cooperación en la resolución de conflictos ambientales? Sí, cómo no. Primero me voy a referir a la segunda pregunta y después a la primera, área donde no estoy representando a nadie ni emitiendo una opinión en nombre de nadie. Primero, sobre el tema de cooperar, depende de la naturaleza del problema, pero podemos decir que, de acuerdo con los términos que ha emitido tanto el Tribunal del Derecho del Mar como tribunales arbitrales, la Corte Nacional de Justicia, la obligación de cooperar es una obligación de comportamiento, es decir, es una actitud de abrirse al intercambio de información para determinar los riesgos que tiene una determinada actividad y poder obtener no solo información, sino que algún tipo de apoyo para ese tipo de evaluación. Esencialmente tiene que ver con la apertura a un trabajo que puede no ser conjunto, pero sí puede ser un trabajo colaborativo en algunas áreas. Es lo que se ha visto en aquellos casos donde hay antecedentes ciertos y probados de que ha habido un impacto de un Estado respecto de otro, o que la actividad puede conllevar tal cantidad de riesgo que puede generar un impacto en bienes o derechos de otro Estado, o puede ser en áreas que sean de la comunidad internacional. El juez Wolfrum decía en el caso Mox Plant, en el Tribunal del Derecho del Mar, en nivel de medidas provisionales, decía que el deber de cooperar denota un importante cambio en la orientación general del derecho internacional. Equilibra el principio de la soberanía de los Estados y así asegura que los intereses de la comunidad se tienen en cuenta ante los intereses individuales o individualísticos, decía él, de los Estados. En la práctica, ¿qué puede significar esto? Abrirse a la información, intercambiar información, no necesariamente el obtener el consentimiento del otro Estado, pero sí el asumir la posibilidad de ver de buena fe la información que le entrega otro Estado y considerarla de buena fe. Después, también en un caso fue muy interesante que después se resuelve directamente entre los países Malasia y Singapur por la política de reclamación de tierras, de avance del territorio que tiene Singapur, lo que se llama la polderización, ¿no? Que el Tribunal de Derecho del Mar también señala que tiene que haber un intercambio regular de información, evaluar los riesgos o los efectos y además, dice, deben establecer un grupo de expertos que les indique, que anticipe qué riesgos puede tener esta conducta para el futuro. Esto no es algo que se asegure que va a ocurrir porque es una obligación de comportamiento, pero sí que el derecho del mar tiene en cuenta el que la conducta de los Estados debe adecuarse tener en cuenta y debe adecuarse a los riesgos que su propia conducta puede conllevar. Respecto del segundo tema, yo soy una convencida de que los acuerdos no prohíben y no obstaculizan la adopción de medidas normativas, de medidas
y de acciones en materia de medio ambiente. Lo que los tratados seguramente van a regular es que no pueden ser discriminatorias ni pueden implicar una privación indirecta de derechos con otros fines que no sean los de medio ambiente, para efectos de evitar, por ejemplo, que opere un determinado operador y colocar a otro en ese ámbito, etcétera. Pero estoy convencida de que los temas ambientales y de política pública en esa materia, como en otras, son perfectamente legítimos en un ambiente de libre comercio. Lo que se trata de evitar es las políticas discriminatorias y las políticas que son abusivas respecto de un operador determinado. Gracias. Bien, muchas gracias, profesora Infante. Yo me voy a tomar una pequeña libertad porque quiero hacerle primero la pregunta a la profesora Laurence Boisson, porque el profesor Philippe Sanz tiene dos preguntas, de las cuales quiero hacerle una y después la segunda la quiero abrir a todo el panel. Entonces, pensé que la querías contestar. No. No, ustedes son los protagonistas. Profesora Boisson, está bien la traducción simultánea, ¿cierto? ¿Me está escuchando en inglés? Sí, ok. Para hacerle la pregunta en español. Entonces, a su juicio, la pregunta es si la jurisdicción interna de cada país se presenta como un obstáculo para la aplicación de los principios de derecho internacional ambiental en el contexto de la resolución de controversias internacionales. I don't know if I well understood the question because it was a translation, so that was. Espero haber entendido bien su pregunta. Se trata de... ¿Piensa usted que la jurisdicción interna es un obstáculo para la aplicación de principios internacionales ambientales en el contexto de solución de controversias internacionales? Bueno, si entiendo su pregunta, una vez más, yo diría que los estados son responsables de su interna jurisdicción y especialmente en lo que, bueno, en cuanto a lo que se refiere a la solución de controversias internacionales. Hemos visto algunos casos en que hay el concepto de la diligencia debida y eso sí tiene que ver con la jurisdicción interna y para ver si el Estado ha hecho suficiente en cuanto también la evaluación del impacto al ambiente también es otra herramienta de lo que debe estar realizando el país internamente. Pero quizás hay algunos temas en la protección del ambiente a nivel internacional que son difíciles de enfrentarse a nivel internacional. ¿Cómo traer, por ejemplo, asuntos de la biodiversidad a este nivel cuando esto está relacionado a la mala administración interna de la biodiversidad de un país? ¿Puede un otro país, un otro estado decir que tiene interés jurídico en objetar a la conducta de este país? Yo no sé, es algo interesante porque es algo que también se va a comprobar con relación al cambio climático. Hay disputa en donde un estado A va a decir al estado B, yo te voy a objetar en una corte internacional porque no está haciendo lo que deberías hacer internamente. Con esto termino. Gracias. Para el profesor Philippe Sanz, la pregunta es, le voy a hacer las dos preguntas y después la segunda pregunta quiero abrirla al resto del panel para cerrar. La primera pregunta para el profesor Sanz es, ¿qué elementos son necesarios a su juicio o qué debe ocurrir para que se integren las preocupaciones ambientales en el sistema de arbitraje del Estado inversor? Y la segunda pregunta, que también vamos a partir por usted, profesor Sanz, y luego vamos a hacer un cierre para que nos digan cuál es para ustedes, esta pregunta del público, cuál es para ustedes el principio de derecho internacional que considera más importante y por qué. Profesor Sanz, you have the floor. Thank you.
Thank you for those questions. I'm absolutely thrilled to Muchas see. gracias por esta pregunta. Estoy fascinado de ver que se ha movido el reloj y que me han dado más tiempo para poder contestar esas preguntas. Bueno, la pregunta es fantástica. ¿Cómo comenzar? Yo traería con sustancia, con el proceso debido. Me preocupa que meterse con los tratados existentes no es la respuesta. En cuanto al tratado de la Carta Energética, hay un esfuerzo para modernizar, y estoy citando, a la ley y se agregan algunas líneas que tengan que ver con la protección del sistema de ecosistema, pero esto es inadecuado. Yo eliminaría todo este tratado y comenzaría de cero, colocando la protección de algunos valores ambientales y sociales en el corazón de un nuevo instrumento. Hemos visto tantas veces que pequeñas modificaciones al texto, a textos existentes no logran terminar con un producto decente. Y yo les voy a sorprender y les voy a decir que la única cosa con la que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha hecho Donald Trump cuando fue presidente es que él terminó con arbitraje al Estado inversionista bajo el acuerdo de Estados Unidos de libre comercio. Y yo haría exactamente lo mismo con este tratado energético. Ahora esto no va a pasar. Los estados quieren seguir teniendo algún tipo de sistema de resolución de conflictos a nivel internacional. Pero yo lo que sí terminaría es con el sistema de arbitraje privado. Y yo permitiría que los ciudadanos privados que no tienen una responsabilidad que ver con el bien público, que fueran nombrados para tratar con asuntos que son de preocupación inmediata pública. Y ahí yo hago la diferencia entre, por un lado, arbitraje comercial, y ahí actores privados pueden entrar en juego, y ahí lo respeto perfectamente bien, pero para arbitración con el Estado inversor, ahí estamos lidiando con el poder del Estado de actuar en cierta manera. Así que yo reemplazaría el arbitraje privado ahí con la propuesta que fue colocada para crear una corte permanente con un panel de individuos nombrados como María Teresa o Jimena o el que fuera, que básicamente tienen un amplio nivel de experiencia y know-how y que creen un sistema en delante para ser usado. Yo no estoy hablando de las inversiones, no, estoy hablando de que el sistema está completamente sesgado en una sola dirección. Y yo creo que no sirve cambiárselo porque hay que eliminarlo y comenzar de cero para tener un mejor equilibrio. También debo decir que estoy de acuerdo con los en que ya llegamos al punto en que debemos preguntarnos si ciertas actividades ya no deberían ser protegidas bajo el derecho internacional. Llegamos al momento en que el petróleo, el carbón, el gas probablemente van a ser más restringidos en el futuro y creo que dentro de poco el derecho internacional va a decir ya no les vamos a dar protección con relación a ciertas actividades. Lo podemos hacer, por ejemplo, con el ozono. Nosotros lo hemos hecho, así que tenemos la capacidad de eliminar o de limitar algunas actividades. De que lo querramos hacer es otro asunto. En 3 segundos voy a decir cuál es el principio más importante, la libertad de expresión. Una cosa en que el derecho internacional está todavía en deuda, creo yo, en gran parte, es generar una obligación de no causar daño al propio medio ambiente. Si se dan cuenta, hemos hablado de los daños a otros estados o a áreas más allá de toda jurisdicción nacional. Pero todavía, si un estado destruye sus bosques, contamina sus lagos, contamina gravemente una determinada área y no le causa nada a eso,
al resto del mundo, digamos, es decir, directamente a otro Estado, no hay una causa de acción, en principio, por parte de los otros Estados. Yo creo que allí el derecho internacional está al debe. Por eso que creo que el principio más importante al final es el principio de respetar los derechos humanos, porque allí sí se puede transformar todo daño ambiental en una causa de acción, ya sea a nivel doméstico, a nivel internacional, en tribunales interestatales o en tribunales de derechos humanos. Así que ese para mí es el principio más importante, que el derecho a vivir en un medio ambiente sano es un derecho humano. Por eso es tan importante la resolución reciente sobre el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano. Muchas gracias. Es difícil hablar del principio más importante. Yo creo que los contenidos de la Declaración Universal de Derechos Humanos son fundamentales, son esenciales, son la fuente de la humanidad. Entre los estados, el 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, con todos sus vallas y con todos sus temas. Para mí, es la base del sistema, del orden jurídico. Y sobre el tema del derecho internacional y el ámbito interno, el derecho internacional sí contempla obligaciones para el Estado en su plano interno y en materia ambiental muy fuertes. Están los convenios sobre protección de especies, que son los primeros, especies protegidas, sobre humedales, especies escénicas de las Américas, las especies que tenemos fronterizas con Perú, Argentina, Bolivia, la vicuña. Son ejemplos de convenios que establecen obligaciones en el plano interno. Y los convenios sobre contaminación por petróleo, los convenios sobre contaminación por sustancias tóxicas, ellos se aplican tanto en relaciones internacionales como en la relación del Estado con sus súbditos, que pueden ser agentes públicos como operadores privados. De manera que el derecho internacional tiene un campo fundamental. Yo, en principio, no soy tan partidaria de que la acción entre Estados lleve al cumplimiento de otro Estado con su derecho interno en algunas materias. Es algo muy complejo, donde los Estados pueden tener grandes... Una cosa es que se accione para que los Estados respondan a un bien común internacional, por ejemplo, la capa de ozono, o por ejemplo, el tema del cambio climático, en esa materia. Pero otra cosa es de que determinadas decisiones en el ámbito interno, ellas puedan ser objeto de una acción individual tan fácilmente. Hay un área que se está desarrollando muy fuertemente, y lo ha visto también el profesor en el caso del genocidio, en la demanda contra Myanmar. Es muy interesante la posibilidad de una acción internacional, porque el convenio establece que hay un bien común que se está protegiendo. Pero cuando estamos dentro de otras circunstancias, un derrame, por ejemplo, que se produce en la bahía de Quintero, que puede ser objeto de una demanda de otro Estado respecto del Estado territorial, hay elementos de política y de relaciones internacionales muy complejos que hay que tener en cuenta. Va a haber partidarios, eso no me cabe duda, y va a haber grupos que van a estar muy fuertemente en esa línea, pero desde otro punto de vista hay que ver cómo el Estado maneja ese conjunto de temas. Y yo creo que el mayor deber es del Estado consigo mismo en el plano interno. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Infante. And finally, Professor Boisson. Sorry. Yeah, for me, it's going to be, I think it's not the most important, but the most challenging one. No sé si es el más importante, pero sí el más desafiante, el tema de la equidad social. Ese para mí es el que nos ha dado algo de esperanza y yo pues espero que lo podemos lograr. Entonces vamos a dar cierre a esta mesa agradeciendo nuevamente y dando un gran aplauso a nuestros 4 panelistas de primer nivel. Antes de darle la palabra al locutor para el cierre de la jornada, quiero agradecer a toda la gente que nos ha acompañado presencialmente hoy día, creo que son más de 1000 personas que estuvieron conectadas online durante el día, lo cual ha sido una gran convocatoria para este escenario. Así que muchas gracias y nos vemos mañana. Así estamos entonces dando término a la primera parte del 5º Foro Internacional de Justicia Ambiental. Ojo que nos vemos mañana a partir de las 9 de la mañana en punto, cuando iniciemos la segunda jornada de este importante evento. Que tengan muy buenas tardes y un excelente retorno a casa.
Hasta pronto.